En plan, no puedo mirar. Bienvenidos de nuevo a The Witcher 3. Esto es gameonclick. Lo primero de todo, deciros que este juego ya me lo he pasado. Tengo todos los vídeos preparados para subir. No había querido empezar a subir vídeos hasta que no lo hubiese terminado, ya que es un juego muy largo. Y por lo tanto, bueno, si comentáis algo, alguna sugerencia o algo por el estilo, pues no aplicará en toda la saga, ¿vale? Así que os dejo con el vídeo. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? No le voy a decir que soy un brujo, le voy a decir que he estado en la isla, ya está. I've been to the island. I know what happened there. Ahora, perfecto. Joder, qué fácil ha sido. What do you want of me? Se trata de Annabelle. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. A ver. No. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. 'Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. Te voy a tener que obligar a seguir, lo siento. Cuéntame más. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? La maldición, seguro. Remember, I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. No fue veneno lo que tomó Annabelle. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you No, spoke? ahora sí que está muerto. Spoke to a ghost. Muerta, perdón. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... She was alive the whole time? But... It can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... A ver, no es culpa tuya. It's Pero... not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over Eso es leaving her verdad. to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Aún puedes ayudar a Annabelle, venga. Annabelle needs you. You can help her. She's still there. In the tower. Can I see her? Yeah. One thing you should know, though. In death, Annabelle turned into a pesta. A pester? Pesta. What's that? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing.
Annabel cree que la abandonaste. Annabelle thinks you abandoned her. God, she hates me. And all this time she's thought I abandoned her. Yes, go to the tower, talk to her. Maybe you can convince her that's not how it was. I thought she died. I'd never left her there otherwise. A curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. I told you. I said I love her with all my heart. Take me to her, please. It's dangerous. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Pues vámonos ya. Nothing. Let's go. I'm ready. Pues ala, tirando. Let's go to the tower. ¡Oh! Nos ahorran el viaje. Perfecto. Pues ala. ¿Te voy a tener que proteger? Vale, yo tiro para adelante. I waited long enough for revenge, and now it comes to us on its own. Don't be afraid. Vale, apariciones muertas. I still hoped Annabelle and me weren't impossible. We could have been together, and now. Oh, mutágeno verde. And it's my fault. If only I'd been able to protect her. Can't change the Oh, past, bueno, mutágeno de but you aparición, can más bien. still help Annabelle to move on, to rest in peace. It's terrifying here. Esto sigue cerrado. Quiet. Chop, chop. Speed up. Let's get this over with. Chop, chop, speed up. Vale, ahora más apariciones, ¿verdad? I remember the screams. Inhuman they were. Now ¿Van a venir más? They're dead. All dead. Don't think about that. Keep walking. Yo voy matando a todas las ratas porque si no. A ver. Todo esto ya lo looteaban, ¿verdad? Y estaba aquí, ¿verdad? Ah, no, tengo que seguir subiendo. Vale, vale. Tú te salvas hasta de eso, macho. Vale, ahora. Vale, pues ya estamos aquí, ¿no? En principio ya no va a hacer falta pelear ni nada por el estilo. You have not forgotten. You've returned for me. Is that? Don't you recognize? It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I'd never have left you. I'd do anything for you. I would. You know that well. Believe me, I beg you. Prove it. Kiss me. Tienes que besarla. Graham, careful. No lo va a matar, ¿no? En plan, no puedo mirar.
Le está absorbiendo el alma. ¿Qué cojones está haciendo? ¿La ha matado? ¿Le ha absorbido el alma o algo? ¿Qué ha hecho? At last. Se lo lleva. Ah, vale. Vale. The curse is lifted, and Graham and Annabelle are reunited. Vuelven a estar juntos. Ah, o sea que lo ha matado. Sí, lo ha matado. Lo ha matado y se ha llevado su alma. ¿Qué cojones? Vale, aquí se subía a la azotea esa que no había nada y por aquí se volvía para abajo. Vale, ahora tengo que decirle a Keira que ya he anulado la maldición. Ahora de repente hay más luz, bien. O bueno, no, en realidad creo que es la misma luz. Pero yo quiero entrar a la otra puerta, a la que está cerrada. Me voy a tirar por aquí, que ya he visto que me hago daño. Vale, pues seguimos bajando. Joder, sí que era alta la torre. Vale, entonces vale, hemos venido por aquí. Y no puedo entrar aquí. Esto sigue cerrado. ¿Y cómo lo abro? No. ¿Y si utilizo esto? Tampoco me deja, ¿no? En plan, a ver si por casualidad... Nada, ¿no? Nada. Vale, pues nada, pues nos vamos. Pues ya estaría. Vamos a hablar con la Keira Metz. Aquí siempre hay un montón de plantas. Como se nota que la tía es bruja o maga o lo que sea. Tiene aquí su huertecito de plantas medicinales y cosas para alquimia. Ahí está. Que siempre que vengo se lo robo, o sea que... no tiene que ganar para ello. Tu casa ya la looteé, pero yo miro por si acaso siempre. ¿Qué es esto? Ah, mierda, que me caigo. Bueno, da igual, ya que estoy, vuelvo a mirar. Esto que siempre lo tienes aquí levantado, igual lo podía cerrar, porque me caigo. Geralt, just when I was starting to miss you. Justo cuando empezaba a echarte de menos, dice la desgracia. A ver, he acabado con la maldición. Para que quieres una lámpara mágica. El mago de la isla, la mes. Esto ya lo sé todo. Excepto lo del mago de la isla. Yo creo que no hablé con ella de lo del mago de la isla. Cuéntame más. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Well, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Pues no me has contado mucho, la verdad, pero bueno. Ya he acabado con la maldición. Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Bueno, con los dos muertos. How you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. Eso es verdad. Alexander estaba investigando algo raro. One thing's bothering me. What?
Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Vale. ¿Qué quieres hacer con la lámpara? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. Gracias por el I regalo. actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. What? Bueno, ya no tengo nada que preguntarte, así que adiós. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. Pero, ¿qué favor What quieres? is it? I put in an order for a few substances from Novigrado. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Vale, me enteraré de lo que Why pasó. not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Vale, pues nada, ya tengo otra misión nueva para ti, compañera del metal. Un favor para un amigo, seguimiento de misión. Encuentra los ingredientes del transporte desaparecido con tus sentidos de brujo. Vale. A ver, misiones... Vale, es de nivel 6. Luego de nivel 9 tendríamos que volver al Cenegal del Jorobado para matar a las moiras, ¿no? Vale, para matar a las moiras. Vale, somos nivel 10 ahora mismo. Vamos a ver en personaje cuántos puntos tenemos. Tenemos 2 puntos disponibles. Y creo que vamos a seguir dándole al tema de... mira, tenemos 2 huecos, perfecto. Creo que le vamos a seguir dando al tema de fuerza, ¿no? Yo creo, aumenta un... Vamos a terminar de dar aumenta en un 20% de daño a los ataques rápidos, ganancia de puntos de daño en un 4%. Y el siguiente nivel es un 25%. Y la ganancia de puntos de adrenalina es un 5%. Este le vamos a poner, eso seguro. ¿What? Ah, vale, que lo hemos quitado, perdón. Lo hemos quitado. Vale, lo que quiero hacer es darle a mejorar habilidad. Esto es que se necesita 8. ¿What? Puntos adicionales necesarios 2. Vale. Este entonces es... bueno, este está siempre activa, ¿vale? Esta es la que hemos metido, que tenemos un 25% más de daño en ataques rápidos y un 5% de adrenalina. Y este era aumenta un 2% de probabilidad de impacto crítico con un ataque rápido y un 15% del daño del impacto crítico con un ataque rápido. Vale. O sea, esto sería ya fuerza como tal, esto sería críticos y esto sería... esto es un ataque giratorio que golpea a todos los enemigos en un área circundante, mientras el ataque consume vigor y adrenalina. Vale, un ataque especial que es un remolino, ¿vale? Y estos golpes incapacitantes. Los ataques rápidos ahora añaden también un efecto de hemorragia. Los enemigos afectados pierden 25 puntos de vitalidad o de esencia cada segundo, durante 5 segundos. Eso está muy guay, tíos. Y seguramente se pueda ir mejorando, claro, porque son 5 niveles lo que tiene esto. Es que este me interesa mucho. Tenerle. Vale. Y esto es para romper escudos, ¿no? Aumentan un 5% el daño de ataques potentes. Aumenta un 2% la probabilidad de impactos críticos en ataques potentes. Reduce 5% de resistencia al daño del enemigo. Vale, esto es que es pro de ataques potentes que yo no los uso nunca, o son más lentos. Devolver flechas, se desvían todas las flechas. Los rechazos realizados en el momento adecuado devuelven las flechas. Esto se reduce en un 20% el daño de impactos recibidos al esquivar.
Tras un contraataque exitoso, el ataque siguiente inflige un 30% más de daño y cada punto de la línea añade un 1% de probabilidad de matar a un enemigo al instante. Cada punto de la línea. Este efecto está guay. Está guay. Juego reflejos. El tiempo se ralentiza un 15% adicional mientras apuntas con la ballesta. Cada virote alcanza el objetivo añade 0,04 puntos de adrenalina. Aumenta un 5% la probabilidad de impacto crítico con la ballesta. Y los impactos críticos causados con la ballesta anulan las habilidades especiales de los monstruos durante 5 segundos. Y estos eran: la pérdida de adrenalina, sufrir daño se reduce en un 20%. Vale, esto es adrenalina. Vale, de momento yo creo que voy a seguir tirando por esto. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo darle. Ahora estoy empezando a utilizar más las señales de fuego. Sobre todo me he dado cuenta que están guays. Aquí sigo sin poder meterme porque necesito puntos adicionales necesarios 9. Y esto es aumento un 5% de la intensidad de la señal Queen. Que esto me interesa mucho. Y devuelve un 5% del daño absorbido al atacante. Esto me interesa también mucho, porque utilizo mucho la señal Queen. Pero es que sigo sin poder usarlo. Vale. Y a ver, de temas de fuego. Porque esto es art, largo alcance. A ver la señal de fuego que hace. El siguiente, o sea, el daño causado por Igni debilita permanentemente la armadura del enemigo. El efecto varía con la intensidad de la señal hasta un máximo de 15%. Vale, y luego, modo de señal alternativo. Emite una corriente continua de fuego que inflige daño. Esto no me termina de interesar mucho, yo creo. Aunque bueno, a lo mejor sí, porque no gasto del todo. Esto a lo mejor me puede interesar también. Y aumenta un 5% la intensidad de la señal de Igni. Y esto aumenta un 20% la probabilidad de aplicar el efecto de quemadura. Me están empezando a interesar estos también, ¿eh? Tema de lo de las bombas y tal. Pulso firme. El tiempo se ralentiza un 15% adicional al apuntar con bombas. A ver las habilidades únicas que tenemos. Cada pieza de armadura ligera aumenta el daño de los impactos críticos en un 25% y el daño de los ataques rápidos en un 5%. Cada pieza de armadura ligera. Y esto es cada pieza de armadura media. Y esto es cada pieza de armadura pesada. La regeneración de vitalidad durante el día aumenta en un 10%. La regeneración de vigor durante la noche aumenta. Vale, de momento estas tampoco las voy a usar. 10% de intensidad de señal. Vale, vamos a ver en alquimia el tema de las sustancias alquímicas. Vamos a crear... Ah, no puedo crear mutágenos. Ah, porque son mutágenos de... Son mutágenos de otra cosa. Vale, vale. Personaje. Vale, vamos a ir aquí. Y estos son el mutágeno de aparición, que es más 50 de vitalidad. Esto es más 5% de potencia de ataque, más 50 de vitalidad, que es el de la dama del mediodía. Y este, que es el mutágeno verde menor, más 50 de vitalidad. Y estos son... Vale. Nada, no voy a gastar de estos en principio. Bueno, más 10 de intensidad de señal sí le puedo meter. Que se lo meto aquí.
Vale. Intensidad de señal más 20%. Porque esto aumenta no sé cuánto, ¿no? Vale. Y ahora, si yo le meto el... A ver, de alquimia que hay. Aumenta de un 75% a un 80% el umbral de sobredosis por pociones. Esto es la parte de las pociones, que de momento no lo voy a usar. El aceite aplicado a las hojas ofrece un 3% más de probabilidad de envenenar al objetivo con cada impacto. Hay un 5% de protección contra ataques del tipo de monstruo al que afecta el aceite. Los aceites para hojas tienen un 33% más de cargas. Y si los puntos de la línea están al máximo, el daño de los impactos críticos contra el tipo de enemigo objetivo. Vale. Y esto es mutación. Esta es una de las habilidades principales, siempre está activa. Cada fórmula alquímica de nivel 1 que se aprenda aumentará. Vale. Y cuando se consume el extracto de mutágeno, aumentan 200 la vitalidad máxima mientras duran sus efectos. De la aplicación del espacio. Amplía en 10% la duración de todos los extractos de mutágeno. Vale. Vale, pues de momento lo voy a dejar así. Voy a dejar el punto este disponible para luego metérselo a... O bueno, no, lo voy a meter... Joder, siempre le doy a esto. Le voy a meter a las habilidades y voy a empezar con la de derretir armadura, ¿vale? Que esta me interesa. Vale. Y escudo explosivo le tengo ahí. Mantener un escudo activo no consume vigor, no cambia no cambia el consumo de vigor de los ataques bloqueados. El daño absorbido por el escudo devuelve vitalidad al jugador. Eso está guay. Vale. Y aquí. Perfecto, pues lo voy a dejar así. Vale. Y ya estaría. Y ahora serían las misiones, que le podríamos hacer la misión primero a la tía esta. Pues vamos a ir quitando las de niveles bajos primero. Podemos hacerle la misión esta y después ir al Senegal a matar a las moiras. Buscar tesoros, nada. Y estas son las completadas, vale. Y podría coger y hacer esta también, de defensor de la fe. Que total, lo podríamos hacer y dejarla hecha también. O sea, lo vamos a hacer en ese orden. Vamos a hacer este primero, después el defensor de la fe, que es ir a los altares y levantarlos. Y luego ya vamos al Senegal y matamos a las moiras para salvar a la mujer del varón. Y ya estaría, yo creo que vamos a hacer eso. Así que vamos para allá.